¿Sí? Barrio Pirulo, barrio inglés. Bueno, Estos son representantes. sí. Centralnoticias.cl, CN Televisión, presentan Vida Campesina. Yo soy... Parte usted. ¿Quién parte? Ya, partimos. Ahí estábamos con Víctor viendo quién partía el día de hoy. Primero que nada, saludar a los amigos y amigas que ven el programa, agradecer que sintonicen el canal y que sobre todo tengan ganas de conocer un poco más de las actividades agrícolas y pecuarias y sobre todo compartir un rato, una hora con nosotros en este día miércoles. Saludamos en primer lugar a quienes ya he conocido, viejo amigo, colega y maestro, al doctor Víctor Poveda. Sí, buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de este programa. Y bueno, la idea, como decía Cristian, es contarles un poco sobre algunos temas sobre enfermedades de los animales y ver si podemos ayudar en eso, orientarlos y tratar de entregarles conocimiento para que ustedes puedan abordar mejor todos estos temas. Efectivamente, pero la semana pasada con Lucho Rosa, ingeniero agrónomo que también es parte del panel estable del programa, hablábamos respecto a las condiciones climáticas que se venían para la semana. Y obviamente el día de ayer tuvimos 86 milímetros, aproximadamente 86, 88 milímetros de agua caída, Bastante. lo que hace que aún tengamos un déficit, para los que, insisto, piensan que está lloviendo mucho, tenemos un déficit de 13% aproximadamente en relación a un año normal y por lo tanto esperamos que siga lloviendo, tenemos una semana más con agua y obviamente eso ayuda a llegar lo más cercano a un año normal. Por lo tanto vamos a tener toda esta semana y el fin de semana preparar el vino navegado, la sopaipilla, los calzones rotos, lo que estimen conveniente y estoy más que seguro que nuestro colega Luis Rosa estará viendo el programa y preparándose un navegado para matar el frío. Bueno, el tema, como decía Cristian, es que yo creo que desde hace muchísimo tiempo que no hay un año normal, po. O sea, así como ha venido el clima, yo creo que el año pasado, por ejemplo, a esta altura de junio teníamos harto menos lluvia, digamos. Este año estamos un poco mejor y eso nos tiene un poquito más optimistas en el sentido de que ojalá que este año 2022 sea un poquito más lluvioso, porque eso también significa que nuestros animales, nuestro ganado van a tener una mejor primavera. Efectivamente, como bien lo decía, dentro de los datos está que el año pasado ha sido, por lo menos para Valdivia, el año con menor precipitación histórica registrada. Y estamos hablando que el registro meteorológico viene más o menos del año 1850 y tanto, es decir, menos de 1000 milímetros. Y bueno, ojalá Dios mediante San Isidro haga que llueva mucho. Y como también hablábamos la semana pasada, ya entrando en materia, hablamos de los parásitos externos. Y los amigos que vieron el programa se acordarán que hablamos de los piojos, la sarna, la tiña, y por lo tanto de los piojentos, los sarnosos y los tiñosos dentro de los animales. Y hablábamos también de una enfermedad que puede confundirse principalmente en el ganado bovino, que es la fotosensibilización por la hierba de San Juan. Y dentro de eso también hablamos del melófago bovino, la falsa garrapata, y se nos quedó un parásito que no tiene muchos años en Chile, es decir, si más no me acuerdo, me equivoco, unos 20, 30 años, tú me podrás corregir, que es la mosca de los cuernos. Y que su nombre científico es la Hematobia irritans. Si su apellido es irritans es porque irrita, es molestosa. Y esta es una mosca
como bien lo dice ahí, hematófaga, que significa que se alimenta de sangre. Es decir, su dieta está basada en chupar sangre. Es una mosca muy pequeña, parasita principalmente a los bovinos, a los vacunos, pero también molesta a los caballares, de manera excepcional, pero también los molesta. Y se alimenta picando el cuero, la piel de los animales y succionando sangre y produciendo intranquilidad y molestia. Sí, bueno, contarle también a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que también nosotros hemos visto que se producen algunos efectos en las ovejas, en los ovinos. En la zona del ombligo produce unas heridas que son como puntitos, así como petequias, y también ahí la mosca del cuerno tiene sus efectos. Contarle que esta mosca, como decía Cristian, esta mosca fue introducida al país, hará unos 15, unos 20 años, una cosa así, aprox, porque antes no existía esta plaga. Y desde ese momento tuvimos que empezar a tomar precauciones, porque una vez que ya empieza a haber una temperatura mejor en el ambiente, ya esta mosquita empieza a abundar y empieza a hacer sus estragos. Como decía Cristian, es una mosca que se alimenta de la sangre de los animales, que pica mucho, digamos, a los animales, los intranquiliza, los molesta bastante, y también echa a perder los cueros. Eso es importante que sepan, digamos, de que tiene un aparato que es capaz de perforar la piel y absorber la sangre y producir mucha intranquilidad en los animales, ¿ya? Así que es una plaga que nos llegó, como decíamos, y que hay que estar atento, porque igual cuando recién llegó esta plaga pudimos combatirla con algunos aretes que se ponían en las orejas de los animales, pero actualmente eso ha mutado mucho la mosca, y prácticamente los aretes ya hoy día no tienen ningún resultado. Prácticamente se ponen y a los 7 días ya las moscas otra vez están atacando los animales. Entonces hoy día se usa echar algunos productos que se echan sobre el lomo, Pur-On se llama la aplicación, y hay que estarlo repitiendo muy continuamente, porque realmente los efectos sobre la mosca son bastante limitados. Efectivamente, pero no se me adelante, pues doctor, no se me adelante, colega. Efectivamente lo que dice Víctor es una mosca que afecta, en el caso del cuero de la piel del ganado, tener cuero para tal abartería es muy difícil, porque aparecen los manchones de las picaduras y daña el cuero. Y la característica que tiene esta mosca, si uno la ve en la piel, es que tiene una forma aerodinámica. Las alas son como unas alas delta y normalmente están siempre boca abajo, con la cabeza hacia abajo sobre el dorso del animal. Bueno, eso es un dato, porque uno va a ver un animal que tiene un montón de moscas y obviamente esa va a ser la mosca de los cuernos. Yo no sé por qué se le denomina así, porque está sobre todo el dorso del animal, a las zonas que tienen mayor temperatura. Y esta mosca vuela exclusivamente para depositar sus huevos en el estiércol, en la bosta del ganado. Es donde se depositan los huevos, y aproximadamente 10 a 14 días van a aparecer nuevas moscas. Es decir, la mosca está todo el día sobre el animal y por lo tanto eso produce intranquilidad. El animal se preocupa más de mover la cola, moverse, buscar sombra, ver alguna manera de que poder tranquilizarse. Y eso obviamente hace que el animal se distraiga, no se alimente y disminuya la producción. Como bien decía Víctor, y pasamos a la siguiente slide, ¿cuál es el control de la mosca? Si ya ahí tenemos lo que hablábamos de los días 14 días, esta mosca empieza a volar a finales de primavera, diciembre, y obviamente hasta marzo uno podría ver ejemplares, pero principalmente en enero, febrero
como las vacaciones de verano las activan con la temperatura, hay más ejemplares. ¿Y cuáles son las medidas de control? Obviamente, y ahí vamos a lo que decía, por eso no se me adelante, colega, las medidas de control, hay tratamientos por inmersión, que normalmente no se usan acá, No. que son los baños. En otros países se utilizan baños para el ganado, pero acá no. Hoy día tenemos tratamientos por derrame dorsal, que es el chorrito sobre el lomo, que son los pull-on y los spot-on. Bueno, chorritos sobre el lomo. Igual los aretes, que efectivamente cada día funcionan menos, en el sentido de que se va generando resistencia al producto, al principio activo de este producto comercial. ¿Cuál es la recomendación? Es ir cambiando el principio activo. Es decir, si uno un año usa un organofosforado, al otro año utilizar un piretroide, que van a matar y obviamente no van a generar resistencia. ¿Y qué hablamos cuando uno dice resistencia? Es que el animal está sometido a tal nivel de químico que se acostumbra y no le hace nada. Y por lo tanto, lo que no queremos es que este animal tenga resistencia. En algunas partes la recomendación es hacer tratamiento siempre y cuando sobre el animal haya más de 200 moscas. ¿Por qué? Como con tal. Claro, como contar, decir, si no hay mucho, si son poquitas a principio de temporada, no hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque el animal puede aguantar un poco. ¿Qué se logra con esto? Principalmente evitar la resistencia. ¿Ah? Porque obviamente, y bien lo decía Víctor, cuando comenzó este problema, uno les colocaba arete y el arete decía 30 días. Y en el campo pasaban en los 30 días, los 2 meses, y los animales se veían bonitos, estaban a la moda con el arete. Pero hoy día no da eso, hay resistencia, ya no dura lo que dice. Y entramos a usar otros productos. Bueno, efectivamente ha habido todo una transición ahí, un viaje en el sentido de que muchos de los productos que inicialmente se usaron cuando llegó la plaga tuvieron buenos resultados. Pero igual, estas plagas igual tienen mecanismos de defensa, mecanismos de adaptación y hacen, digamos, de que vayan quedando los productos obsoletos, no tengan mucho efecto sobre ellos y hay que ir, como decía Cristian, cambiando los principios activos porque es la única forma de poder controlar. Bueno, ya los agricultores ya, la mayoría que tienen animales, saben, digamos, de que van a tener que repetir varias veces en las temporadas de primavera-verano la aplicación de productos, el chorrito sobre el lomo, como decía Cristian, porque efectivamente no duran más allá de unos 10, 15 días. Ese es más o menos el efecto que tienen los productos y van a tener que repetirlo constantemente porque si no los animales van a estar muy, muy intranquilos y, como decía, van a dejar de comer, van a bajar sus niveles de producción y ahí va a estar el efecto que tiene esta plaga. Mira, ahí podemos ver una fotografía del lomo de un animal. La cantidad de moscas que tiene son bastantes, probablemente menos de 200, si las contamos, pero eso es lo que uno ve. ¿Ah? Y hay una tercera forma de control que probablemente ayude, que es la destrucción mecánica de las bostas. Sí. Entendiendo que la mosca deja al animal, vuela y coloca sus huevos en la bosta fresca, uno lo que puede hacer, o la recomendación es cada 3 días, si es que se ponen de acuerdo, idealmente en un sector, los que tienen ganado, pasar una rastra de clavo rompiendo la bosta. ¿Qué hace esto? Que al romper la bosta, esta entra en contacto con los rayos solares, con la temperatura y no hay desarrollo de los estados larvarios. Es un tema complicado, pero yo ahí lo pongo en conocimiento porque está en la literatura, está dentro de las recomendaciones que se puede hacer también de manera de disminuir la población
de mosca a los cuernos. Sí, efectivamente el desparramo de bosta es una medida bastante positiva en el sentido de que podemos disminuir no solamente los huevitos que son de esta mosca de los cuernos, sino también los huevos de parásitos. Como se recordará, en algún momento hablamos de que la luz ultravioleta tiene un efecto esterilizador o eliminador de huevos de parásitos. Entonces, también ahí hay un efecto sobre el parasitismo gastrointestinal o pulmonar, y también podemos hacer, digamos, de que la pradera tenga un crecimiento parejo en el sentido de que con el desparramo de bosta no van a crecer mucho los pastos que están sobre una bosta, sino que si desparramamos va a haber un crecimiento parejo de esa pradera, porque ustedes saben que los animales en esa parte donde crece el pasto sobre una bosta no lo comen. Entonces también ahí hay un efecto positivo en el sentido de decir de que el desparramo de bosta es una práctica que debiera hacerse constantemente en los predios una vez que los animales ya han pastoreado un sector y ya esas bostas están un poquito ya secas o no tan secas, pero la idea es que se puedan desparramar esas bostas que van quedando en las partes donde se ha pastoreado ya las praderas. Efectivamente, mira, hablábamos, no hay que ser ingrato en la vida, hablábamos de la rastra de clavos. ¿Sí? Y me acordé de que no habíamos saludado a nuestro auspiciador, la Ferretería Jaramillo, quien gracias a su auspicio estamos hoy día presentes, así que saludamos y obviamente agradecemos. ¿Ah? Y si van a hacer una rastra, ya saben dónde pueden a contar. Ahí tenemos nuestro auspiciador con las herramientas y todos los materiales de ferretería. También un tema importante que de repente uno, desde el punto de vista técnico, lo va asumiendo que todos conocen los términos, porque de repente los profesionales, los veterinarios, los agrónomos, hablamos un dialecto que no sé si será el COA, porque ese es un dialecto especial, pero lo asumimos que todo el mundo lo dice. ¿Y por qué esto? Porque Víctor delante, el colega, habló de hemorragia petequial en el abdomen de los corderos. De la ovejita. Cuando uno habla de petequias, para que tengan claro, son hemorragias puntiformes. Son como la cabecita de un alfiler, pueden ser más grandes, más chicas, pero tienen forma circular, tienen una forma puntiforme. Esas son las petequias. Y uno dice, tiene una hemorragia petequial, es decir, tiene un montón de puntitos de color rojo. Ese era un paréntesis para que nos entendamos. Y hay un tema que Víctor, cuando hablamos de enfermedades metabólicas hace 2 o 3 semanas atrás, cuando terminamos me decía, oiga, se nos olvidó un tema muy importante y que él quería que no pasara inadvertido, y que se llama acetonemia bovina o cetosis. Así que, colega. Bien, esta enfermedad se produce dentro de la lactancia temprana en las vacas, a diferencia de que esta enfermedad también se produce en las ovejas, pero en las ovejas se produce más o menos cuando falta unas 2 o 3 semanas para el parto. En el caso de las vacas se produce en la lactancia temprana y se debe a un desbalance energético negativo. Esto significa, digamos, de que los requerimientos que tiene la vaca lechera en general son mayores a los requerimientos, o sea, a la cantidad de energía que le va a proporcionar la alimentación, las dietas. Entonces ahí se produce un balance energético negativo, y esto hace, digamos, de que el organismo de las vacas entre en un proceso de cómo solventar esa deficiencia energética. ¿Y cómo lo hace? Empieza a utilizar un poco el tejido adiposo, las grasas corporales, y las empieza a transformar en energía, ¿verdad? Ese es el proceso que se produce. Pero al producir esto, digamos, al producir esta transformación del tejido adiposo o de los triglicéridos, digamos, que están contenidos allí, empieza a producirse un aumento de lo que se llaman
acetona o cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos que se producen luego de la degradación de las grasas o de la transformación de las grasas en elementos energéticos, empieza a producir algunos cuadros como inapetencia en las vacas, como algunos signos nerviosos, y eso hace, digamos, de que una baja de peso también se nota bastante en la vaca, que empieza, digamos, a disminuir de peso, no tiene ganas de comer, como se dice, inapetencia, y lo otro que se produce en algunos casos, signos nerviosos. Todo este cuadro hace, digamos, que también posibilita, digamos, que aumenten los casos de mastitis, ¿ya? Van a haber un aumento de los casos de mastitis, incluso puede haber un aumento de los casos de retención de placenta, digamos, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta enfermedad es importante? Porque se dice, digamos, de que hay una cantidad importante, porque hay dos tipos de cetosis o de acetonemia. Una acetonemia que es una acetonemia subclínica, que no están muy marcados los signos, sino que a veces pueden verse, digamos, como una disminución en la producción de leche. Eso es lo que notan, por ejemplo, algunos productores que dicen, oye, tenemos una disminución en la producción de leche, que es una cetosis subclínica que se llama. Y esta cetosis subclínica, cuando ya empieza a avanzar o no tenemos un tratamiento eficaz, puede transformarse en lo que se llama una cetosis, una cetonemia clínica, donde pueden haber todos estos signos que yo les hablaba, de signos nerviosos, de aumento, digamos, en el tema de las mastitis, aumento en los temas de las retenciones de placenta, y esto todo, digamos, hace, digamos, de que aumente, por ejemplo, la eliminación de vacas lecheras. Tenemos un tema complejo ahí, especialmente en aquellas vacas de alta producción, de que su balance energético está complicado, especialmente cuando llega el pic de producción, que se produce más o menos como al mes después de que la vaca parió. Hay una etapa ahí compleja donde nosotros ojalá podamos suministrar alimentos que la vaca pueda absorber bien, utilizar bien y tener un balance energético adecuado para solventar esos grandes requerimientos que tiene de energía. Si tienen producciones de 20 o 15 o 20 o más litros de leche, va a necesitar solventar esa gran cantidad de energía que necesita. Efectivamente, mire, claro, porque la vaca para producir necesita azúcar. Sí. Y el azúcar la absorbe en forma de glucosa. Y que están los carbohidratos en las praderas. Y efectivamente cuando está al final de la preñez con una panza tremenda, el rumen es pequeño, come poco. Entonces, obviamente ahí hay dietas especiales y muchas veces no se tiene, entonces la glucosa o el azúcar se va de una, y obviamente tenemos lo que decía el doctor Poveda, los cuerpos cetónicos. Y ahí yo invitaría, ¿cómo me podré dar cuenta? No sé, en la casa muchas veces hay acetona, oler acetona, y ese olor a acetona, más suave eso sí, uno lo puede percibir cuando se acerca al animal. ¿Ah? En la orina va a tener olor a acetona, la respiración va a tener olor a acetona, y obviamente uno si huele eso, puede decir, oye, aquí está pasando algo, y la vaca se viene hacia abajo, está perdiendo peso, está disminuyendo la producción. Podría ser lo que decía el doctor Poveda, un desbalance energético, es decir, está consumiendo poca energía para producir. ¿Y qué es lo que hace? Es como una persona que macetea y empieza a hacer dieta, empieza a usar las grasas, a utilizar las grasas como fuente de energía. Lo que pasa es que en el caso de los rumiantes, esa utilización de grasa produce los cuerpos cetónicos y el animal se autointoxica. Y ahí obviamente vienen todos los problemas. Bueno, para que tengan un aporte en el sentido de que la acetona es muy similar a ese producto que utilizan las señoras para sacarse el esmalte. El esmalte de las uñas.
Entonces, ese es el olor que prácticamente existe en las vacas que tienen acetonemia o cetosis. Sí. Entonces, para que lo puedan tener en la memoria. En la memoria. Sí, mientras nos vamos ahora a nuestro auspiciador, piden a la señora, oiga vieja, préstame la acetona, huélanlo con la señora y van a darse cuenta de ese olor característico. Así que nos vamos con una tanda comercial de nuestro gentil auspiciador. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín. Todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Ahora, descarga la aplicación de CN Televisión y míranos desde tu móvil. Escanea el código QR desde la web centralnoticias.cl o desde la pantalla del canal en tu televisor. Fácil, descarga, instala y mira en tu móvil. CN Televisión. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Ya estamos de vuelta, agradecemos a nuestro auspiciador, a la Ferretería Jaramillo, y obviamente como ya conocimos que hay un problema producto del desbalance energético en nuestro rebaño, esta es una enfermedad de rebaño, no una enfermedad individual, importante decir, que es una enfermedad que afecta al rebaño. ¿Cómo hacemos el tratamiento o cómo prevenimos la acetonemia, doctor Poder? Bueno, tratamiento puede intentarse la aplicación endovenosa de algún tipo de suero glucosado. Tenemos en nuestro arsenal local suero hipertónico al 30%, que para una vaca más o menos de 450 a 500 kilos deberían ser 4 botellas. 4 botellas de 250 cc de suero hipertónico al 30% da 1 litro, y eso significa alrededor de 300 gramos de glucosa, ¿ya? Con eso sería bastante bueno probarlo. También la aplicación de glucocorticoides es muy importante para restituir, ¿cierto?, la metabolización de la glucosa. Los glucocorticoides como la dexametasona, ¿cierto?, que son productos que deberíamos utilizar. También otra cosa que es importante dentro del tratamiento de las vacas es tratar de reponer, a veces esto va adicionado a una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces también por ahí hay algunos autores que dicen que debiera tratar de incluirse algún tipo de bicarbonato, alguna cosa que les ayude a disminuir la acidosis metabólica. Tenemos un producto que puede utilizarse en el caso de las vacas lecheras o en el caso de las ovejas, que es el propilenglicol. El propilenglicol es una sustancia que es un predecesor de glucosa, ¿ya? Entonces podemos comprar este producto en alguna farmacia veterinaria, y en el caso de las vacas podemos utilizar alrededor de 500 y hasta 700 centímetros una vez al día por unos 2 o 3 días, y en el caso de las ovejas entre 200 a 250 cc 1 o 2 veces al día por unos 2 o 3 días.
Anda bien el propilenglicol, es un producto que igual hay que tener ciertos cuidados en la aplicación. Según lo que dicen los envases, debería uno usar una mascarilla, usar guantes y tratar de que no nos caiga en la piel, ¿ya? Este propilenglicol es un producto que puede utilizarse con buenos resultados en la ovejita, que les da lo que se llama toxemia de Preñez. Parece que hablamos hablado de la toxemia. La toxemia de Preñez, como decíamos, es como muy similar a la acetonemia, pero se produce en las ovejas y se produce más o menos unas 2 o 3 semanas antes del parto. También es por lo mismo, porque hay un desbalance energético negativo en las ovejas que están especialmente con gestación gemelar. Esa es como una de las claves importantes en el caso de esta acetonemia o cetosis que se da y que se llama toxemia de Preñez de las ovejas melliceras, que se da alrededor de unas 2 o 3 semanas antes del parto y que se debe efectivamente a una baja, a una deficiencia en los niveles de azúcares o en el balance energético que tienen estos animales. Efectivamente. Bueno, yo creo que el secreto para evitar el problema es la prevención, y eso significa mejorar la dieta preparto, con aumentar los niveles de energía si es que se puede, y obviamente evitar vacas sobreengrasadas al parto. También. Evitar vacas, porque si llega una vaca muy gorda al parto y deja de ingerir alimentos energéticos, va a movilizar las grasas. Pero como estamos ya en julio, se nos acercan los partos en las ovejas, un poquito antes que las vacas, y ahí está lo que decía Víctor, la toxemia gravídica de la oveja, que afecta a las hembras en el último tercio de gestación, el último mes, y que corderos grandes o melliceros, y las recomendaciones, hoy día estamos con temporales, lluvia, viento. ¿Qué es lo que pasa con la oveja? La oveja se asusta, se quiere guarecer, se va detrás de un galpón, detrás de una piedra, pasa un par de horas en que no se alimenta y empieza a movilizar grasa. Y ahí es donde va a caer, va a tener toxemia, y lo más seguro es que se muera. Es difícil sacarla porque uno lo ve tarde. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Para evitar la muerte de ovejas y corderos por toxemia, es que si hay temporales, guarde los animales en el cobertizo, en el galpón. Si no tiene dónde, las colvea cerca de la casa, las mueva y obviamente les dé forraje. Sí, ahora, ¿cómo nos damos cuenta que la oveja está con esto, con esta enfermedad, con la toxemia de Preñez? Como decía, se produce más o menos unas 2 o 3 semanas antes del parto. La oveja se aparta del rebaño, hace sonar los dientes y anda así como extraviada, ¿cierto? Es como si se hubiera tomado ¿cómo se dice? Un pito de marihuana y anda volada la oveja. Y anda como ida la oveja, ¿cierto? Y como que extraviada del mundo. Entonces se aparta del rebaño, no hace su instinto gregario, porque las ovejas son animales que tienen lo que se llama un instinto gregario, en el sentido de que siempre andan en lote, en grupo, digamos, en lote, no andan individuales como los animales, digamos, como los otros animales, como los vacunos. Entonces ahí le di unas claves para que si una ovejita unas 2 o 3 semanas antes del parto se aparta del rebaño, no quiere comer, hace sonar los dientes y anda como ida y empieza como a afirmarse en algunos objetos, está ahí como ida del mundo. Eso nos puede indicar que es una oveja que está sufriendo esta enfermedad que se llama toxemia de Preñez o enfermedad de las melliceras, porque se produce generalmente en ovejas que tienen gestación gemelar. Como decía el doctor Cristian Núñez, más o menos unos 60 días antes del parto se produce un gran desarrollo del cordero o de los corderos, que es el tema complejo. Si tenemos una gestación doble,
se nos empieza a achicar todo lo que es la parte digestiva de la oveja, porque empiezan a ocupar mucho espacio dentro del abdomen los corderos que van creciendo, y eso nos deja un digestivo muy chiquitito. Entonces, si tenemos una alimentación que es pobre o que es pasto y heno, esa oveja no va a ser capaz de cubrir sus requerimientos energéticos. En ese momento puede desarrollar esta enfermedad y con los síntomas que yo les contaba. Y bueno, la solución es la prevención, porque en general los tratamientos en las ovejas no andan muy bien, aunque si lo pudiéramos hacer a tiempo, hay algunas soluciones que serían darle estos energéticos, esto es propilenglicol. Pudiera eventualmente, si uno estima, digamos, de que la oveja es de alto valor, sacarle los corderos por una operación cesárea y se mejora. Pero son cuestiones que a veces son un poco difíciles de hacer o de determinar, pero ahí están más o menos los síntomas que se producen en la oveja con esta enfermedad, que es lo mismo, digamos, que es toxemia de Preñé o toxemia de la gestación o enfermedad de las melliceras, así se llama. Efectivamente. Bueno, por lo tanto, hay que estar ojo con las ovejas desde hoy día en adelante. Y como hablábamos de parto, vamos a hablar, también se nos acerca un poquito más retrasado, más entrada ya a finales de invierno, entrada a la primavera, si hacemos una buena planificación de nuestro rubro ganadero, el parto. Y aquí queremos hablar del parto, específicamente del parto de las hermanas ricas de las ovejas. ¿Por qué eso? Porque generalmente las ovejas son las hermanas pobres. ¿Ah? El mejor pasto está para los bovinos, lo que queda para los bovinos. Así que vamos a hablar del parto en bovino. Y como bien lo señalábamos hace un par de semanas atrás, la duración de la gestación son aproximadamente 280 días. Y aquí es importante que el agricultor debe abstenerse de ayudar en el parto y hacerlo solamente si es necesario. Y esto idealmente después de 2 horas de abiertas las bolsas de agua. De las membranas fetales, la bolsa de agua que se exterioriza, que se revienta, no llegar y meter mano de inmediato, sino que aguantarse un par de horas y ver acaso el parto va avanzando de manera normal. Efectivamente, hay que, ojalá, preparar una persona que tenga la paciencia y tenga el conocimiento, si es que tenemos un rebaño más o menos importante, en el sentido de que tiene que ir viendo los pasos que se van desarrollando de este proceso del parto, ¿ya? Hay toda una preparación, una etapa donde empieza uno a observar que hay un abultamiento de la vulva y en general de la ubre. Todos esos son fenómenos que empiezan a pasar unos varios días antes del parto. Y a medida que esto va avanzando, como habíamos dicho, empieza todo a producirse fenómenos que son de tipo hormonal y que hacen, digamos, de que el parto empiece a progresar. Después empieza todo un sistema en que va a haber una apertura del canal obstétrico, ¿cierto? A medida que las acciones hormonales de la oxitocina y de la relaxina van actuando, hace que se abra el cérvix y empieza todo. Esta fase se llama fase de dilatación, ¿ya? Esta fase de dilatación, antes de que estuviera esta fase de dilatación, el cérvix, que es una especie de cuello de botella, sella el útero con un tapón mucoso que impide, ¿cierto?, de que lleguen algunos tipos de agentes infecciosos hacia el útero del exterior. Pero cuando se produce esta fase de dilatación,
este cuello de botella que es el cervix se expande, se abre y va a posibilitar, ¿cierto?, de que a través de ese conducto que ya se hizo de un solo tiro, digamos, empiece a salir el feto, ¿ya? Una vez que esto empieza a avanzar a través del conducto obstétrico, empiezan lo que se llaman las contracciones uterinas, ayudadas por la prensa abdominal, y eso va haciendo que avance todo este proceso del parto. Este proceso no es un proceso que dure pocas horas. En algunos casos puede durar 6 horas, 4 horas, 8 horas en algunos casos. Y hay que tener paciencia en el sentido de dejar de que los animales, en forma natural, realicen todo este proceso del parto. Efectivamente, el parto es un proceso normal, no es una enfermedad. Así fisiológico. Como la preñez tampoco es una enfermedad. Y lo que esperamos, lo que dice Víctor, es un parto lo más normal posible, en el cual el ternero, cuando avanza a través del canal obstétrico, es decir, desde el útero para lograr salir, trae las extremidades inferiores, las manos, en la misma dirección de la columna vertebral. O sea, si uno pudiera hacer una imagen, él viene así, como tirándose a la piscina. Y una de las grandes ayudas son las contracciones que tiene la madre, los pujos que tiene, para ayudar al desplazamiento en este caso, del ternero que está saliendo, ya deja de ser feto, que está saliendo, y no es que esté todo el rato pujando, puja y descansa, y va teniendo avances paulatinos y graduales. Si usted ve, eso sí, que después de 1 hora la vaca está agotada, puja y no avanza el ternero, ahí podríamos empezar a preocuparnos. O si hay alguna condición que sea rara o extraña, por ejemplo, que venga con una manito atrás, o que sea un animal demasiado grande, por ejemplo, para la madre, un feto demasiado grande, o un feto que tenga alguna anomalía, ¿cómo se llama? Una anomalía congénita, una anomalía fetal, digamos, que tenga, por ejemplo, una cabeza grande, ¿cómo se llama? Porque se produce a veces, o alguna deficiencia, pero lo más común es que a veces una de las manos viene hacia atrás, no vienen las 2 manitas juntas. Entonces, en esos casos hay que ayudar, porque ese tema en muy contadas situaciones se resuelve solo. Efectivamente, eso hablamos de que ya por mucho que puje, por mucho que se agote la vaca, no va a tener desarrollo el parto desde el punto de vista normal. Pero si nosotros vamos a ayudar en el parto, y ahí lo tenemos en esta slide, ideal apoyo máximo 2 personas. Algunos dicen 3, en lo particular creo que 2, porque nosotros estamos trabajando o intentando ayudar a un ser vivo que está haciendo que salga otro ser vivo desde su interior y pasando por conductos que son estrechos. Entonces, de repente, recurrimos a herramientas que no están preparadas para la ayuda. Ejemplo, el tecle. Le colocan el tecle y empieza a salir. Claro, empieza a salir el ternero, pero nosotros estamos fracturando la pelvis de la vaca, fracturando los miembros anteriores. Algunos le colocan las cadenas al vehículo con el tractor, no sé, el equipo de fútbol, los vecinos. Por favor, desde esa perspectiva, no olvidar que estamos trabajando con un animal que es un ser sintiente, que siente dolor, que siente angustia y que tiene un valor económico. Entonces, no por ayudar vamos a meter las patas, vamos a matar a la madre, matar a la cría
y después vamos a decir, podíamos haber llamado al doctor, no, si esto tenía una solución más fácil. Y en algunas oportunidades no va a salir. Y hay que tener conciencia de eso, por lo tanto, ideal. Bien decía Víctor, cuando uno empieza a ver algunas señales, prepararse. Y la mejor forma de prepararse es el registro, es decir, cuando la vaca es cubierta o la vaca tomó toro, registrar el día y más o menos a los 280 días, le sumamos 280 días, va a haber el parto y estar mirando, estar atento, porque es mi trabajo como ganadero. Si esa vaca no puede parir y yo meto mano, y de ahí vamos a ver enseguida cómo lo vamos a hacer, y no puede parir, tendré que llamar a un médico veterinario para que me ayude con una cesárea o a mejorar la presentación, la posición o la actitud de ese ternero. Sí, bueno, ahí es importante considerar de que todas estas maniobras que se están haciendo, se quieren hacer para tratar de extraer, digamos, en el caso de un problema distóxico. Problema distóxico es cuando hay una situación en que el animal no puede, digamos, parir en forma natural y tenemos que ayudarla, ¿ya? Tenemos un parto distóxico, un parto con problemas, como se llama. En esos casos, lo ideal es que tratemos de hacer todas estas ayudas con la mayor higiene posible. Usar mangas de plástico, lavar muy bien toda la zona de la vulva, del periné, usar elementos para extraer el ternerito, ojalá cadenas obstétricas o lazos que estén limpios, que no estén sucios, porque eso puede también introducir una infección dentro de esa madre que estamos tratando de ayudar. Entonces la idea es que todas estas ayudas que se van a hacer con la vaca que está en proceso de parto sean lo más higiénicas posible y, como decía el doctor Núñez, ojalá no utilicemos cosas, aberraciones como la camioneta, como el tractor, como el tecle, porque eso puede dañar irremediablemente esa hembra que en algunos casos no puede parir porque es un poco chica o es un poco estrecho el conducto obstétrico. Y eso no lo vamos a arreglar tirándolo con una camioneta, tirándola con un ayuntebueyes o con un tecle, no lo vamos a arreglar. En esos casos, indudablemente que la operación cesárea es una recomendación absoluta y vamos a tener una cría viva, una vaca que se va a recuperar, que ya al mes de la operación o a los 15 días ya va a estar absolutamente recuperada. Efectivamente, mira, y dentro de las... y llamar al médico veterinario, no es menor ese detalle, la persona autorizada para realizar las cirugías es el médico veterinario, ni el vecino, ni un amigo, es el médico veterinario. Eso lo aprovecho de detallar porque muchas veces uno escucha que se hacen procedimientos quirúrgicos por una persona que no tiene la formación técnica profesional y cuando empieza a evaluar después los daños o los procedimientos, o va contra el bienestar animal, contra el respeto a los derechos de los animales, o va contra la recomendación técnica del procedimiento. Y cuando nosotros vamos a ayudar en el parto, un parto distóxico con problemas, ideal que sea con el animal en pie, y si el animal se cae, ojalá que sea hacia el lado izquierdo, esos son los ideales, para tener un poquito más espacio. Y bien decía Víctor, colocarse la manga, estos guantes que llegan hasta acá. Muchas veces el animal viene en una mala presentación, es decir, puede que venga con una manito doblada, porque tiene que venir así, y si viene así, no va a salir. Entonces nosotros lo que podemos hacer, y lo decía en la universidad, probablemente el mismo profesor Víctor, era el par de fuerza. Es con las dos manos intentar volver, en este caso el ternero, a un espacio amplio como es el útero, y eso con una mano, y con la otra mano intentar volver a la posición normal el miembro que está flectado. Y para eso hay que, no sé, un par de recomendaciones. Si lo van a hacer con la mano que están acomodando el miembro, que está flectado,
colocar sobre la pezuña, porque cuando uno hace fuerza, la pezuña podría dañar el útero. Por otro lado, si se van a usar las cadenas que tú nombraste, o los lazos que estén limpios, que estén desinfectados, utilizar una cadena por miembro, no utilizar el mismo lazo para los dos, ni juntos, sino que separados, y con los nudos hacia la parte de abajo. Como recomendaciones de terreno. Me ha tocado varios casos en que ha habido ruptura uterina, que el ternero pasa hacia el abdomen, lo que es una condición muy grave, muy grave. Y en algunos casos no se ha podido, digamos, recuperar la vaca porque pasa todo lo que es los líquidos amnióticos, líquidos alantoideos hacia el abdomen. Entonces, esa condición hay que tener bastante cuidado. A veces cuando se fuerza mucho la hembra o cuando se tira mucho, a veces puede romperse el útero y el ternero puede pasar al abdomen, que es una condición gravísima. Efectivamente, mira, una de las recomendaciones que me enseñaron era, si el ternero está encajado, encaja la cabeza. Y uno lo que tiene que hacer es intentar pasar las manos por los costados. Si la mano no pasa, no va a salir el ternero. Y ahí, obviamente, evitarse dolores de cabeza, pelear con, no sé, con los hijos, con quien sea, levantar el teléfono que hoy día está más disponible y llamar al veterinario. Sí, hay una recomendación importante. Una vez que se rompen las bolsas, ¿cierto? Usted va a ver, digamos, que sale esta bolsa blanca, que es el amnio, la bolsa blanca que se llama. Una vez que se rompe esa bolsa, existe un tiempo de entre 5 o 6 horas en que todavía el ternero va a estar vivo. ¿Ya? Tenemos ese tiempo para tratar de sacarlo, pero lo ideal es que ese tiempo sea hasta unas 3 o 4 horas y que le demos tiempo a que el veterinario venga y pueda operar la vaca en 1 hora, 1 hora y media, que se puede hacer, que no es problema. Y lo otro es que cuando se muere el ternero dentro de la vaca es una situación grave, gravísima en la medida que van pasando las horas. ¿Ya? En muchos casos, digamos, cuando ya han pasado más de 24 horas, cuando el ternero está muerto dentro de la vaca, la situación de vida o muerte está bastante equilibrada. Está más para que la vaca se muera, aunque le hagamos la operación cesárea, entonces no debiera pasar más allá de 24 horas de muerto el ternero para poder hacer una operación cesárea con un rango bastante bueno, digamos, para que esa vaca se pueda recuperar. Pero ya cuando han pasado más de 2 días, 3 días o más días, es casi imposible, digamos, de que la vaca pueda, digamos, vivir, porque en muchos casos el animal no aguanta la operación y se muere. Como una forma de decir que nosotros sabemos, uno mete la mano, saca pelo, tira pelo, y si sale pelo en la mano de ese ternero que está muerto, ya no hay vuelta. Ese es un indicador que ha pasado bastante tiempo y ese ternero hay una autólisis, se está pudriendo al interior y obviamente no hay vuelta. Por eso la recomendación, de nuevo, es que si usted tiene vacas que están cercanas al parto, téngalas cerca de su casa, que esté viéndolas permanentemente, de forma de que si usted ve, digamos, de que la vaca ha estado, digamos, como media extraña, ha estado haciendo trabajo de parto, ha estado pujando y de repente se desaparece, hay que tener cuidado de que esa vaca puede haber hecho ya el proceso de parto y el ternero no pudo salir y se murió. Efectivamente. Mira, y como ya no estamos, el tiempo se nos fue, pasó demasiado rápido. Mira, las recomendaciones, como hablábamos que el ternero ya lo tenemos así, lo tenemos en la pelvis, ya está saliendo, le colocamos los lazos. Si el ternero viene normal, hay que tirar como nadando crawl. Una manito primero, otra manito después. Y el ternero va a salir sin ningún problema. Si el ternero viene de espalda, con la pelvis,
hay que encajar la pelvis para que salga por un lado y obviamente tirar de manera pareja. Colega, nos quedó corto el tiempo para hablar de parto. Nosotros vamos a volver la próxima semana o en 2 semanas más. Vamos a hablar de los cuidados del ternero. Vamos a terminar el tema del parto. Si hay consultas, no se olviden, ahí tenemos nuestro WhatsApp. Vamos a hablar de una enfermedad que se produce posterior al parto o una condición que se produce posterior al parto, que es la retención de placenta. Ahí con Víctor lo conversamos. Hoy día en la tarde tenemos algunas diferencias técnicas respecto a la mejor manera de intervenir la placenta, pero esa es la gracia. Pero hoy día le hemos querido hablar, terminar de ver los ectoparásitos, vimos lo que es la cetosis, que tiene que ver con un tema de un adecuado manejo nutricional, el manejo del parto desde el punto de vista de introducirlo, de conversar, pero como bien decía Víctor, ya en agosto empezamos la temporada de parto, las vacas cerca de la casa, observando, y si van a ver que la vaca tiene problemas, va a tener un parto distóxico, por favor, llamar a un médico veterinario, si es que no se puede sacar, no utilizar el tractor, no utilizar el tecle, ni mucho menos, porque puede que mate la vaca y mate el ternero, y al final el costo de llamar a un médico veterinario va a ser ínfimo en relación a las pérdidas productivas. Bueno, esa es un poco la conversación. La idea es que la gente que tiene animales, que tiene ganado, sepa, digamos, de que hay soluciones para estas cosas, que se pueden hacer intervenciones quirúrgicas que pueden salvar la vida de la madre y del ternerito, del feto, del ternero que ya nació o que está por nacer. Se pueden hacer operaciones quirúrgicas con bastante buen éxito, en el sentido de que si se hace en buenas condiciones, si se hace a tiempo, ¿ya? De forma, digamos, de que tengamos éxito en eso, porque el éxito de la producción de un animal se ve una vez al año cuando pare un ternerito y este nace vivo y la vaca queda en buenas condiciones y sigue su proceso productivo. Ese es como el éxito que tiene una hembra bovina. Efectivamente, y ahí estaríamos todos felices comiendo perdices y viendo un ternero sano. Víctor, se nos acaba el tiempo. Agradecer a los amigos y amigas y esperar que la próxima semana te toque a ti con Luis Rosa. Vean otro tema interesante. Reiteramos, si tienen consultas, alguna duda, quieren saber de ganadería, de producción hortícola u otros temas, para responder en esta instancia, y si no, buscaremos la información, pero ya nos va a contestar. Así que, amigos, muchas gracias, colega, y nos veremos la otra semana. Sí, efectivamente, como siempre, estamos con 2 semanas más. Buscando temas que vayan siendo atingentes a la época en que estamos viviendo. Ya viene la época del parto de las ovejas, igual hay que tener cuidarlas lo mejor posible. Si paren las ovejitas, tener el corderito 1, 2 o 3 días, si está lloviendo mucho o muy frío, debajo de una bodega, de un galpón o de un cobertizo, de forma de protegerlo, porque los 2 o 3 primeros días son fundamentales para la sobrevivencia, especialmente de los corderos. Ok, nos estamos viendo Hasta en luego. 2 semanas, y con Víctor la otra semana, si Dios así lo quiere. Muchas gracias y reiteramos los agradecimientos a Ferretería Jaramillo. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo, Chile Más. En nuestro local de Ancacomó le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto.
Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe.